Ahí está grabando, ya. ¿Les parece que empecemos con A ver, ¿cómo quieren hacerlo? ¿Empiezan ustedes con preguntas o vamos viendo por tópico? Yo creo que nomenclatura es como lo más de Ya, origen. empecemos con la Como uno y nomenclatura. Empecemos con la nomenclatura, chiquillos. Ya. Problemas de la nomenclatura. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Voy a abrir de todas maneras un Power para ir respondiendo a las dudas, ¿ya? Lo podría hacer con la pizarra que tengo atrás, pero veamos cómo resulta con un Power. Con PowerPoint. A ver, ¿dónde lo tengo? Ya. Entonces vuelvo acá. Vuelvo acá. Y ahora voy a compartir la pantalla. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me queda más grande? Ah, no sé por qué. Ya. Ya, entonces empecemos con las dudas que tienen por el asunto de la... Voy a dejar abierto el chat de todas maneras porque así, si tienen más dudas, lo vamos revisando. Ya, chiquillos. Como dirían por ahí, empiezan a disparar. ¿Cuáles son los problemas terribles que tienen con la... Puede empezar cualquiera de ustedes. Porque si yo vuelvo a hacer yo podría volver a hacer una clase, pero si vuelvo a hacer una clase, a ver, todavía no, espérense. Ya, pues díganme qué dudas tienen. A ver, si quieren les subo les proyecto en pantalla el, el PDF que les subí. Perdón, el PPT del PDF perdón, del PPT de nomenclatura que les subí. ¿Prefieren eso? Eso estaría bueno, profe. Así podríamos ir como viendo las diapos a ver si es que surge alguna duda. Ya, me parece súper bien. Déjenme abrirlo. Química. Clases. Nomenclatura. Vamos a ver este. Ya. Ahora se los voy a... compartir. Ya. Este fue el terrible Power que yo les subí, que tenía un montón de cosas. Ya, ustedes ya lo vieron, primero habla de la diferencia entre, define elemento y compuesto. Yo me imagino que aquí no tienen ninguna duda general. Tal vez la única observación que les podría hacer es que
desde el punto de vista de la definición de elementos, los gases diatómicos como el oxígeno, el nitrógeno, que son son O2, N2, son considerados elementos y no compuestos propiamente tal. ¿Verdad? Ya. Aquí hay una tabla, perdón, aquí hay una mini tabla con el nombre de algunos elementos importantes y los símbolos. ¿Ya? Aquí está la tabla periódica, bueno, eso ustedes lo vieron bien en detalle. Y aquí está la clasificación de los compuestos. Nosotros los dividimos en óxidos, sales, hidruros, hidrácidos, hidróxidos y oxiácidos. Esos son los que vamos a ver fundamentalmente en este curso. Y además, dentro de los ternarios están las sales. ¿Ya? Entonces tenemos todos estos compuestos que vamos a analizar, que de alguna manera vamos a ver en este curso. Bueno, la definición de valencia. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Creo que no, profe. ¿Ah? Creo que no, profe. Ya, parece que no. Parece que no hay dudas mayores. Sigamos adelante. Bueno, hay mucha gente que considera la valencia y el estado de oxidación la misma cosa. Desde un punto de vista estricto no es lo mismo, porque el estado de oxidación tiene signo, pero en realidad depende de si el elemento es dador o aceptor de electrones. En el fondo, valencia y estado de oxidación tienen como origen el mismo factor, que es la configuración electrónica de los orbitales de valencia. Así que, ya. Aquí hay una pequeña tabla donde aparecen los elementos que nosotros consideramos importantes para este curso, cuyas valencias ustedes debieran saber y recordar. Está obviamente el hidrógeno, el flúor, que tiene estado de oxidación -1, más electronegativo. Empecemos por los del grupo 1. Los que ustedes deben conocer, cuyas valencias deben conocer, y no hay otra que desgraciadamente aprendérselas de memoria, estaría el sodio y el potasio, que son los más importantes. También la plata puede aparecer en algún tipo de problema, ¿ya? Está el litio, que, bueno, sus sales pueden tener una importancia menor, pero que también de repente podría aparecer. Dentro de los elementos del grupo 2, los que tienen valencia 2, o estado de oxidación +2, ahí fundamentalmente me interesa el magnesio, el calcio, el zinc. Las sales de zinc también pueden tener cierta importancia en este curso. El bario, tal vez, de repente, y el estroncio no, olvídense del estroncio, no les voy a poner nada del estroncio. Y del berilio, alguna cosita podría salir acá. Ahora, chiquillos, lo que sí tienen que conocer bien son las valencias del cloro, el bromo y el yodo, porque el cloro, el bromo y el yodo puede formar algunas oxisales, y son las oxisales, perdón, algunos oxiácidos primero, y son los oxiácidos los que nos interesan, porque si ustedes conocen bien la estructura molecular, la estructura química de los oxiácidos, van a poder sin ningún problema escribir los nombres de las sales, ¿ya? Escribir la estructura de las sales a partir de un nombre. Está el oxígeno, que ustedes ya saben, tiene valencia, está a oxidación -2. Con respecto a los elementos del grupo 3A,
están el boro y el aluminio, pero yo creo que el que va a aparecer de repente va a ser el aluminio. El otro elemento que puede aparecer es el oro, algunas sales de oro, algunas sales de plata. Recuerden que la plata tiene valencia 1, el oro tiene valencia 1 y 3, la plata solamente tiene valencia 1. Del nitrógeno, chiquillos, el nitrógeno tiene todas las valencias, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Es uno de los elementos con más valencias de la tabla periódica. Por lo tanto, puede generar una multitud de compuestos químicos. Del hierro, el cobalto y el níquel, el más importante es el hierro. El hierro es imprescindible, no se les puede olvidar que tiene valencia 2 y 3. El fósforo es otro elemento con bastantes valencias, y se los puse ahí, porque el fósforo forma oxiácidos y oxisales importantes. Del fósforo surge el fosfato, el anión fosfato. Y ese anión, o ortofosfato, lo tienen que recordar. Ahora yo, en algún momento, les voy a dar algunos tips con respecto a esto, porque de repente no es necesario, cuando formen, por ejemplo, oxiácidos, aprenderse la manera mnemotécnica de que se hace. Eso es demasiado tiempo, y a veces es más rápido aprenderse la estructura del oxiácido de memoria. El aspartato, perdón, el bismuto, el antimonio y el arsénico tienen valencia 3 y 5. En realidad, esto se los puse porque están en el grupo del fósforo, pero yo creo que en este curso va a salir poco de eso. El boro, pero más fundamentalmente el aluminio, está repetido acá, que tiene valencia 3. Los elementos que están acá, el carbono, el silicio y el estaño, el germanio, olvídense. ¿Por qué? Porque hay sales de estaño que pudieran ser relevantes de repente, pero me interesa fundamentalmente aquí el carbono y el silicio. Y el carbono, no se les puede olvidar las valencias del carbono, porque es súper importante y lo vamos a seguir viendo después en química orgánica. Bueno, aquí está repetido el fósforo, se lo repetí. Aquí hay un par de elementos que también aparecen, que son el plomo y el platino. Más el plomo que el platino. Y para terminar, chiquillos, el cromo y el manganeso, que van a tener mucha importancia porque forman unas sales que tienen mucha importancia en oxidorreducción. Así que el cromo y el manganeso lo van a ver cuando llegue esa sección de clases. Bien. Aquí está la tabla periódica, no me voy a detener mucho en esto. Con respecto a los... Dime. Una consulta. Hay una pregunta en el chat. Disculpe por interrumpirlo. Ya, deja de... Profe, ¿cómo lo hacemos con el nitrógeno y el manganeso de la nomenclatura tradicional? Buena pregunta. Vamos a llegar al nitrógeno, y ahí les doy un tip de cómo resolver el problema del nitrógeno, ¿ya? Y de los óxidos. O sea, hay otra pregunta, me dicen, porque yo cuando estoy proyectándoles me cuesta ver tengo que cerrar todo para ver el chat. Así que, ya. Aquí tenemos los sistemas de nomenclatura. Nosotros en el curso vemos, lo que más vemos es la nomenclatura tradicional, incluso que la de stock, pero de repente es necesario usar la nomenclatura de stock, en el caso del nitrógeno, por ejemplo. Así que, bueno, y la nomenclatura de stock es relativamente sencilla para ustedes.
pero le damos peso a la nomenclatura tradicional porque es la que normalmente es la que se usa. No sé si les dijeron, bueno, no sé, bueno, no tiene mucho que ver con eso ahora, pero ustedes no van a preparar directamente los reactivos en el hospital, pero van a trabajar con gente que les va a hacer mucha pega. Pero normalmente no tienen demasiado contacto con esto. Nosotros lo vemos en este curso porque la nomenclatura es como la piedra filosofal o la piedra básica de cualquier curso de química. Y exigimos que por lo menos algunos compuestos, los más comunes, los conozcan, elementos y compuestos los sepan de memoria, porque se les hace más fácil. Ya, eso está dicho acá. Aquí hay una nueva clasificación, pero vamos con los óxidos. Los óxidos básicamente son combinaciones del oxígeno, el anión oxígeno -2, con cualquier otro elemento. Y dependiendo de si es un metal o un no metal, hablamos de óxidos básicos o óxidos ácidos. En cuanto a los óxidos básicos, que también reciben el nombre de óxidos metálicos, se van a formar por la unión de un metal y de oxígeno. Para formar el óxido, chiquillos, ustedes tienen que saber la valencia del metal, del elemento metálico con el cual están trabajando. Por ejemplo, si quieren formar el óxido de calcio, ¿para qué sirven las valencias? Los que nunca lo vieron. Es porque de ahí se parte para escribir el compuesto. Como yo sé que la valencia del oxígeno es 2, se la pongo al calcio. Y como yo sé que el calcio tiene valencia 2, se la pongo al oxígeno. En este caso, como tenemos 2 y 2, que es un número divisible por 2, podemos simplificar. Si 2 lo dividimos por 2, nos da 1, y 2 por 2 nos da 1. Por lo tanto, la fórmula real y estequiométrica del óxido de calcio es esta, CaO. ¿Hay algún problema con esto, chiquillos? ¿Sí o no? No está claro, según yo. Ya, está todo claro. Ya. Yo les pido, por favor, que por ahí, cuando yo les pregunte, que me digan, a menos que vean algo en el chat. Por ejemplo, alguien me dijo, no entiendo, y ahí paramos la presentación, ¿ya? Y resolvemos la duda. Este es el óxido de calcio, la valencia del oxígeno es 2, y la valencia del calcio es 2. ¿Para qué sirve esto? Porque las reglas de escritura de las fórmulas moleculares indican que se intercambian las valencias. Yo creo que eso más o menos lo tienen claro. Ahora, en el caso del elemento como el hierro, que posee valencia 2 y 3, obviamente vamos a tener dos óxidos, el de menor valencia y el de mayor valencia. Al óxido con menor estado de oxidación o con menor valencia lo van a denominar oso, y al de mayor valencia ico. Y eso también se lo tienen que aprender. Yo sé que desgraciadamente los que no vieron esto en el colegio, se les puede hacer un poquito complicado al principio, pero realmente no creo que sea más difícil que lo que ustedes estudian en anatomía. El óxido férrico utiliza la mayor valencia del oxígeno, que es 3. Por lo tanto, para escribir el óxido, ponemos el 2 bajo como subíndice del hierro, que es la valencia del oxígeno, y usamos la valencia del del hierro para ponerle el subíndice al oxígeno. Entonces el compuesto es F2O3. En el caso del óxido ferroso, usan 2 y 2. Pero como el 2 es divisible por 2, tiene como denominador común al 2, o como número común, ¿cómo era? Múltiplo común divisible, el 2, ya se me olvidó eso. La fórmula del óxido ferroso es esa, ¿ya? Ahora, si ustedes usan la nomenclatura Stock, sería
óxido de hierro 2, óxido de hierro 3. Pero lo más probable es que nosotros en las preguntas de nomenclatura coloquemos la nomenclatura tradicional. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, se entiende, yo creo. Ya, qué bien. ¿Cómo se conectaron? Se han conectado harto. Pensé que se iban a conectarme. Compartir. Ya, sigamos con esto. Ahora, el mercurio. Ustedes saben que el mercurio es el único metal líquido que existe en la naturaleza a temperatura ambiente. El mercurio tiene también dos valencias, 1 y 2. Por lo tanto, puede formar óxido mercurioso y óxido mercúrico, de la misma manera que lo vimos con el hierro. Yo creo que ya entienden cómo se forma, así que no voy a perder demasiado tiempo. En el caso del óxido mercúrico también pueden simplificar, y la fórmula estequiométrica más correcta o la relación estequiométrica más correcta para el óxido mercúrico sería HgO. Bueno, aquí les menciono otros óxidos. Está el de cobre, por ejemplo. Cuando el elemento que forma el óxido es un no metal, en la nomenclatura tradicional se nombran como anhídridos. Aunque ustedes también pueden utilizar el término óxido. Por ejemplo, hablemos del azufre. El azufre tiene 3 valencias, 2, 4 y 6. Como tiene 3 valencias, podemos generar 3 posibles anhídridos. Está los que ustedes más conocen, los contaminantes, los que genera, por ejemplo, la chimenea de ventana, que son el sulfúrico, que utiliza la valencia 6 del azufre, y el sulfuroso, que utiliza la valencia 2 del azufre. Bueno, aquí en los dos casos se puede simplificar. Por lo tanto, el anhídrido sulfúrico es SO3 y el anhídrido sulfuroso es SO2. Como el como el azufre tiene valencia 2, a la menor valencia le mantenemos el sufijo oso, pero usamos el prefijo hipo. Este es el caso de los elementos que tienen 3 valencias. Entonces, también existiría el anhídrido hiposulfuroso, que tiene, después de simplificar, la fórmula SO. Ya. Pregunta, ¿vamos bien hasta ahora o tienen alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Todo súper, sí. Vamos bien, profe. En el caso de los elementos del grupo 7A, que son el cloro, el bromo y el yodo, el flúor no, porque el flúor solamente forma compuestos con valencia 1, menos mal. Así que son el cloro, el bromo y el yodo los que tienen 4 valencias. Y hay todo un sistema de diseño para nombrar los anhídridos. Cuando el cloro, el bromo o el yodo usan la valencia mayor, se utiliza el sufijo ico y el prefijo per. Cuando utilizan la segunda valencia, en este caso la 5, utilizan solamente el sufijo ico. Ahora, por ejemplo, en el caso del bromo, que no aparece acá, sería anhídrido perbrómico y anhídrido brómico. En el caso del yodo sería anhídrido peryódico o anhídrido, y en este otro caso sería anhídrido yódico. No más que eso. Ahora quedan 2 valencias, que son las menores, la 1 y la 3. En el caso de la 1 y la 3, pasamos a oso. Entonces las 2 valencias superiores usan ico y las 2 valencias inferiores usan oso. Las 2 valencias que usan oso se refiere fundamentalmente a se refiere a la valencia 3 del cloro, del bromo, del yodo y a la valencia 1.
En el caso de la valencia 1, utilizan, para diferenciarlo de la valencia 3, usan el prefijo hipo. Entonces tenemos hipocloroso, cloroso. En el caso del bromo sería anhídrido hipoyodoso y anhídrido yodoso. Pero la fórmula estequiométrica sería exactamente lo mismo. En vez de tener cloro aquí, tendrían bromo o yodo. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda con respecto a esto? Profe, con Dime. respecto, por ejemplo, si un oxígeno se mezcla con el manganeso que tiene 5 valencias, ¿qué pasaría en ese caso? Formaría un óxido metálico, pero ¿cómo se nombraría? Del manganeso hay solo ¿Sí? hay dos óxidos que nos interesan, que son el anhídrido manganoso y el anhídrido mangánico. Bueno, el que usa mayor valencia se llama permangánico. ¿Ya? Ah, ok. Porque cuando el manganeso se combina con valencia 7, perdón, ¿estoy bien? Sí, el manganesio tiene valencia 7. Sí. Cuando el anhídrido se combina con valencia 7, sería, como este caso, sería permangánico. ¿Ya? Ya, perfecto. Permangánico. El otro sería mangánico, y tendríamos el manganoso y el hipomanganoso. Pero en realidad los más importantes son, el más importante en este curso y en la parte de oxidorreducción sería la valencia 7, porque de ahí viene el ácido permangánico, que es un oxidante súper importante, el H2MnO7. Perdón, el H2MN, el H2MN2, bueno, ahí lo voy a ver, porque de tanto se me olvidan las cosas, estoy viejito ya. Ya, el caso del nitrógeno. Gracias, profe. Preocúpate más del PER, pero del resto no me voy a meter tanto con el manganeso en cuanto a generar a nomenclatura, pero sí me interesa las fórmulas de algunos igual que el cromo. El cromo también es importante en oxidorreducción, pero eso es otra historia. Alguien me preguntó por el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 valencias. Entonces, si ustedes usan la nomenclatura, yo les recomiendo que usen esta valencia. Para la valencia 1, monóxido de dinitrógeno. Para la valencia 2, monóxido de nitrógeno. Para la valencia 3, trióxido de dinitrógeno. ¿Se dan cuenta cómo se nombra? Si yo tengo más de uno, lo tengo que señalar. En este otro caso sería dióxido de nitrógeno. Dióxido porque tenemos 2 oxígenos. Y en el último caso sería el pentóxido de dinitrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos pent, que significa 5, de di, porque tenemos 2. Ya. ¿Algún problema con esa nomenclatura antes de seguir? Parece que no. No, no, profe. Ya. Se entiende. No, profe, sí. Ahora, en el caso de la valencia la nomenclatura tradicional, se la señalo porque sirve para generar los hidrácidos. Y los hidrácidos fundamentalmente se generan con valencia 5 y con valencia 3 del nitrógeno. Ya les voy a mostrar eso. El pentóxido de dinitrógeno lo pueden también llamar anhídrido nítrico. Y de ahí viene el ácido nítrico. Y el trióxido de nitrógeno lo pueden llamar anhídrido nitroso. Y de ahí viene el ácido nitroso. También está el hiponitroso, pero olvídense de eso. De los ácidos que se van a generar a partir del nitrógeno, el que me interesa es el ácido nítrico. Y de hacerles alguna pregunta de nomenclatura me referiría al ácido nítrico. Es importante porque las sales del ácido, derivadas del ácido nítrico tienen importancia para este curso. Ahora, esto se los puse como observación, porque cuando ustedes lleguen al mundo de la clínica y alguno de ustedes estudie, por ejemplo,
el fenómeno relacionado con aumentos de presión a nivel de venas y arterias, se van a dar cuenta de que este compuesto, el NO, es un compuesto que tiene enorme importancia en forma fisiológica. Es tan importante que cuando este óxido se libera, que es gaseoso, las arterias, la presión a nivel arterial puede subir. Entonces, por eso es importante. En el punto de la clínica y de la investigación a nivel de biología, lo van a encontrar como óxido nítrico. Y cuando le digan óxido nítrico, se están refiriendo específicamente al NO. Y el otro, el N2O, que usa la menor valencia, que es el gas hilarante, también lo llaman anhídrido hiponitroso, como está puesto arriba. ¿Ya? Entonces, recuerden esto porque va a tener importancia cuando lleguemos a la formación de los ácidos. Bueno, aquí aparecen otros anhídridos que tienen importancia. El dióxido de carbono, o anhídrido carbónico, y el anhídrido carbonoso. Recuerden que el carbono usa dos valencias. Es anhídrido ico cuando usa la valencia 4, y cuando usa la valencia 2 sería anhídrido carbonoso. El anhídrido carbónico es muy importante porque nuestro metabolismo lo produce y lo exhala en la respiración. Tiene todos esos nombres que aparecen ahí. Yo prefiero usar el término anhídrido carbónico, pero también se usa mucho el término dióxido de carbono. En la literatura se utiliza bastante. Y lo otro es con respecto al azufre, pero de eso vamos a hablar un poquito, ya hablamos algo de eso. Bueno, los hidruros. ¿Estamos bien con los óxidos hasta ahora? ¿Metálicos y no metálicos? Ya. Con respecto a los hidruros, son combinaciones de un metal, del hidrógeno con un elemento. Lo que pasa con los hidruros, bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de hidruros. Los hidruros metálicos, o mejor dicho, hay dos tipos de compuestos que se generan cuando elementos distintos al hidrógeno interactúan con él. En el caso de un metal, el término que va a recibir el compuesto es de hidruro. Y en el caso de un no metal, normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de los grupos 16 y 17 o el grupo 6 y 7, hablamos de haluros de hidrógeno o con no metales del grupo 13, 14 y 15 podemos hablar también también se consideran hidruros porque por una cuestión también histórica, ahí es por una cuestión histórica. En caso de los hidruros metálicos, el hidrógeno funciona con valencia 1. Pero ojo porque el hidrógeno, en este caso, pasa a ser siempre más electronegativo que el metal con el que se combina. Por lo tanto, en el caso de los hidruros metálicos, el hidruro se coloca al lado derecho, no al izquierdo. Por ejemplo, en el agua, el hidrógeno se coloca al lado derecho, ¿no es cierto? H2O. Pero en el caso de los hidruros, como es más electronegativo, se coloca perdón, en el caso del agua lo dije mal. En el caso del agua se coloca a la izquierda, H2O. Y en el caso de los hidruros metálicos se coloca a la derecha. ¿Y por qué es esto? Porque en general hay una norma que dice que el elemento más electronegativo se coloca hacia la derecha y el más electropositivo hacia la izquierda. En buena cuenta, el que se lleva los electrones va a ir a la izquierda. Y en estos casos, el hidruro metálico, de los hidruros metálicos, el hidruro se combina con estado de oxidación -1. Eso significa que se lleva un electrón del metal. ¿Ya? -1.
no como en el agua, que es más 1. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de hidruros metálicos. El hidruro de sodio, el hidruro de oro, y como el oro tiene 2 valencias, simplemente lo denominamos, hay 2 maneras, se forman 2 tipos de compuestos. En el caso la valencia del hidrógeno es 1 y la valencia del sodio es 1. Pero el estado de oxidación del hidrógeno es menos 1. En internet dice, le pone muchas veces que la valencia del hidrógeno es menos 1. No se preocupen por eso, déjenlo así. Ustedes, si les indican que la valencia del hidrógeno es menos 1, porque de hecho en el colegio mucha gente lo enseña así, y en realidad desde un punto de vista estricto, desde un punto de vista súper purista, no es podría haber un error, pero ya esta cosa se ha generalizado tanto que ya no lo voy a considerar, nosotros ni siquiera en el curso lo consideramos como error. Si les dicen que la valencia del hidrógeno es menos 1, ustedes se quedan con eso, ¿ya? A pesar de que yo les había dicho que las valencias no tenían signo. Entonces, el hidruro de sodio tiene esta forma. Valencia 1, el sodio le da el subíndice al hidrógeno y el hidrógeno al sodio. Ustedes ya saben eso. Lo mismo que vimos para los óxidos. En el caso del oro, el oro tiene 3 valencias, 1 y 3. El de menor valencia se va a llamar hidruro auroso y el de mayor valencia se va a llamar hidruro áurico. ¿Ya? Pregunta, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Entendieron bien por qué el hidrógeno va a la derecha? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Me voy a saltar esto y vamos a ir directamente a los hidruros no metálicos. Hay 2 tipos de hidruros no metálicos que reciben, que técnicamente la gente los llama también por cuestión histórica, hidrácidos. Y los hidrácidos van a ser la combinación, tal como dice ahí, del hidrógeno con valencia 1 con elementos del grupo 16, azufre, selenio y teluro. El que más me importa es el azufre. Y del 17, el flúor, el cloro, bromo y yodo. Aquí son todos importantes. Y la fórmula general va a ser HX. ¿Se dan cuenta que ahora el hidrógeno está escrito al lado izquierdo? ¿Por qué? Porque aquí el elemento X, que es el no metálico, es el más electronegativo. ¿Ya? Por eso se lleva los electrones de enlace. Entonces, en estos elementos, que vamos a llamar hidrácidos, que son el ácido clorhídrico, los importantes para el curso son los que están aquí. El ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yohídrico, que no está puesto, y el ácido fluorhídrico, que también es HF. El flúor, recuerden, es el único que se combina con valencia menos 1, o 1. Y del grupo 16, el que me interesa es el hidrógeno sulfurado, o sulfuro de hidrógeno, o ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico, es el que tiene olor a huevos podridos, y es el que se produce en nuestro, ¿cómo se llama?, en nuestro intestino, y que nosotros a veces liberamos, y produce un olor muy desagradable, ¿no es cierto? Esa cosa es el ácido sulfídrico, y es un veneno para las células con mitocondrias. Si ustedes, y es por eso que la gente que tiene que bajar a los desagües, a las cañerías que están, que están bajo la ciudad, tienen que usar máscara, porque el ácido sulfídrico a uno lo puede matar, y mata rápidamente, es un muy buen veneno. Envenena fundamentalmente, inhibe a la función mitocondrial porque actúa a nivel de la cadena respiratoria.
Ya, entonces, de ese grupo, el 16, el azufre. Del resto, olvídense porque no se los voy a preguntar. ¿Ya? Ni el ácido selenhídrico, ni el ácido telurídrico. Y el segundo tipo de hidruros no metálicos, yo les puse aquí especiales, son aquellos que el hidrógeno de nuevo está usando valencia +1, estado de oxidación +1 en realidad, con los elementos del grupo 13 y 14, ¿ya? Con elementos del grupo 13 y 14, carbono y silicio, y del 15, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Aquí la fórmula general va a ser XHN. Aquí fíjense que el hidrógeno volvió a estar a la izquierda, perdón, a la derecha, me confundo. El hidrógeno volvió a estar a la derecha. ¿Por qué? Porque es más electronegativo que estos elementos con los que se está combinando. Entonces aquí aparecen una serie de compuestos, algunos compuestos que son importantes. Con respecto a los hidruros no metálicos con el nitrógeno, el amoníaco, lo vamos a ver durante mucho tiempo en este curso. ¿Por qué? Porque el amoníaco cuando se disuelve en agua forma ion amonio. ¿Ya? Entonces no se olviden del nombre tradicional. El nombre de la nomenclatura sistemática no lo vamos a usar en este curso. No vamos a llamar al amoníaco trihidruro de nitrógeno en este curso, ¿ya? Del resto del fosfato, del arsénico, el antimonio, tampoco se preocupen demasiado. Eso significa que yo les estoy indicando con respecto a los elementos que forman compuestos que para este curso son importantes y que ustedes deben aprendérselos de memoria. Tal como se aprenden de memoria, yo siempre digo lo mismo, pero tal como se aprenden de memoria, no sé, por los huesos del brazo, y los tienen que recitar, y yo les voy a exigir que se sepan de memoria la estructura del amoníaco. Y les va a resolver muchos problemas si se la saben de memoria. El otro compuesto importante para este curso, sobre todo para la química orgánica, es el metano, CH4. Ese es otro compuesto cuya fórmula molecular tienen que conocer. Del resto, el borano, el silano, la arsina, la estidina, la fosfina, que a veces se ven en el colegio, no se preocupen porque no vamos a preguntar. ¿Alguna duda con respecto a estos chiquillos? No, profe. Ya, vamos bien hasta ahora, ¿no es cierto? Sí, súper. Ya. Qué bueno. Ya, los hidróxidos. Los hidróxidos cumplen un papel muy importante en el ácido base. Por lo tanto, hay ciertas cosas que tienen que saber. Me quedó un 4 ahí, no importa. El ion hidróxido actúa como una unidad. Por lo tanto, la fórmula OH-, que está encerrada aquí entre paréntesis, ustedes la tienen que conocer. Les va a hacer la vida mucho más fácil si se aprenden de memoria que la estructura del hidróxido es OH-. Porque, repito, cuando hagamos, no sé si han empezado a mirar las clases de ácido base, que yo ya les he subido, aparece bastante el ion hidróxido, o también hidroxilo, ¿ya? También se nombra como hidroxilo. A veces aparece esa terminología. Yo uso más hidroxilo que, bueno, depende de la situación en la que estemos trabajando. Cuando hablamos de compuestos, hablamos de hidróxido, no de hidroxilo. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, el sodio actúa con valencia 1, por lo tanto, la estructura molecular es NaOH, y el OH es una unidad para la ionización o para la disociación. Por lo tanto, ustedes siempre lo van a manejar como una unidad. Yo les voy a decir qué combinaciones de moléculas ustedes tienen que manejar como una unidad. Y en el caso del plomo, que tenemos dos valencias, 2 y 4,
hay dos posibilidades, el hidróxido plúmbico, que sería ese, el PbOH4, y el plumboso, con valencia 2. ¿Cómo sería el hidróxido plumboso? Chiquillos, OH2. OH2. Ahora, fíjense, el OH siempre funciona como una unidad, y esto es tan importante que cuando el plomo, en este caso, se combina con el grupo hidroxilo y forma el hidróxido, tanto el oxígeno como el hidrógeno tienen que quedar rodeados por el paréntesis indicando que hay 4 oxígenos y 4 hidrógenos. ¿Ya? Y el otro caso sería el plumboso, con valencia 2. Y después tendríamos el hidróxido de aluminio. El aluminio es un metal, usa valencia 3. Y el hidróxido férrico. En este caso sería FOH3. Pero se dan cuenta que siempre que el grupo hidroxilo funciona como una unidad. Por lo tanto, cuando hay más de uno, más de un grupo hidroxilo, porque la valencia del elemento, del metal, es distinta a 1, el subíndice que corresponde a la valencia tiene que encerrar completamente al grupo hidróxido, o el ion hidroxilo. ¿Ya? ¿Les queda más o menos claro esto? Sí, profe. Ya. Sí. El ferroso, para terminar esta cosa, sería FOH2. Hay otros hidróxidos que pueden aparecer en el curso. Por ejemplo, el calcio, que tiene una sola valencia, valencia 2. Esta sería la fórmula química del hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Miren, hay gente que recomienda incluso cuando el elemento tiene una sola valencia, usar el prefijo ico. Nosotros no, en realidad la historia nos dice de que es más común hablar de hidróxido de calcio que hidróxido cálcico, ¿ya? Además que es un tanto presuntuoso porque el calcio tiene una sola valencia, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del hidróxido de sodio, lo podríamos llamar también hidróxido sódico. Pero eso normalmente, hay gente que lo pudiera usar, pero nosotros no lo usamos. Entonces, el hidróxido de sodio sería NaOH. Ya. Hablemos de las llamadas sales binarias. Chiquillos, las sales siempre se van a derivar del ácido correspondiente. Si son sales binarias, las estamos derivando del ácido binario correspondiente. El ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico. Uy, le puse una... Uy, qué tontera hice acá. ¿Se dan cuenta que uno mismo de repente se cae? ¿Dónde fue a dar la...? No, es que me da risa porque uno que tanto critica a los alumnos, miren eso. El flúor es F, no Fl. Ya. Entonces, esta sería la fórmula, estos son los ácidos. Y las sales binarias se van a derivar del ácido. En este curso tienen importancia el ácido clorhídrico. Ya les dije el ácido clorhídrico, el fluorhídrico, el bromhídrico, a lo mejor el iohídrico, aunque no lo voy a poner demasiado, y el ácido sulfídrico. ¿Ya? Para nombrar la sal de estos ácidos, ustedes me van a cambiar, van a derivar del ácido y lo van a modificar, y lo vamos a llamar cloruro de el metal.
Entonces, este sería cloruro de hidrógeno, pero ese nombre no se usa. El ácido clorhídrico se puede nombrar como cloruro de hidrógeno, pero no suele usarse. Sin embargo, cuando queremos formar una sal de un metal, cambiamos el término cloruro, fluoruro, bromuro, yoduro, sulfuro, no se les olvide ese nombre, sulfuro, por y ustedes recuerdan la fórmula original del ácido. Ahora, el bromuro ferroso, como ejemplo, ¿cómo se forma? Se deriva del ácido bromhídrico, que contiene un solo hidrógeno. Mire, y se los puse en lo más simplificado posible. Por lo tanto, lo que hacen ustedes es cambiar en el ácido el hidrógeno por el metal, hierro. Entonces, este sería el bromuro ferroso. ¿Y qué indica el oso? Que el bromo se está, perdón, dale con el bromo. ¿Qué indica el término oso? Que el hierro se está combinando con la menor valencia. El hierro tiene dos valencias, 2 y 3. Por lo tanto, el bromuro ferroso sería FeBr2. ¿Me siguen o no? Sí, Sí. profe. Ya. Profe, Ya. Y en el caso de el férrico sería FeBr3. El sulfuro de aluminio, aquí, ya. El sulfuro tiene 2 hidrógenos. Por lo tanto, se los voy a indicar acá porque yo no lo consideré para esta clase porque no les quería complicar la vida, pero ya se las complicamos en el primer seminario ayer. ¿Ustedes son de la sección 2 o la sección 1? uno. Ya, Es que estamos mezclados porque yo mandé el link al grupo para que se metieran los que quisieran. sí, está bien, no se preocupen. El sulfuro, el anión sulfuro, es S-2. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta. Porque si ustedes escriben, cuando ustedes escriben hidrógeno sulfurado, ustedes me lo pueden disociar en 2H+, porque hay 2 hidrógenos, 2 protones, y cada protón tiene carga +1. ¿Más qué cosa? Más, y aquí viene lo bonito, un átomo de azufre. ¿Cuál será la carga de ese anión? -2. -2, muy bien, -2. Este es el anión sulfuro, del cual del ácido del cual se van a derivar las sales, ¿ya? Por lo tanto, este compuesto que está escrito acá es sulfuro de aluminio. ¿Y cómo se formó? Se formó de acuerdo a la regla. Yo me voy al ácido sulfídrico, sustituyo el aluminio por el hidrógeno y coloco el número de hidrógenos que había acá, que es 2. Por lo tanto, el aluminio queda con el 2 que viene de los 2 hidrógenos del ácido sulfídrico, o sulfuro de hidrógeno. Y como la valencia del aluminio aquí es 3, el subíndice de azufre va a ser 3. Por lo tanto, la fórmula química del sulfuro de aluminio es Al2S3. Pero ¿cuál es la complicación? Que yo no les quise mostrar aquí. Es que en esta cápsula, porque se me alargaba mucho y consideraba que les iba a complicar la vida en ese momento, pero ayer igual se las complicamos igual. El sulfuro tiene otro anión, que es el HS-, que es cuando el ácido sulfídrico suelta un solo hidrógeno. Chiquillos, este anión se llama
sulfuro monoácido. Sulfuro o sulfuro monoácido. ¿Se acuerdan cuando vimos ayer las sales ácidas, unas sales que tenían unos hidrógenos metidos entre medio? Pues bien, el hidrógeno sulfurado tiene la posibilidad de generar dos aniones. El sulfuro, que es este, y el sulfuro monoácido. Y esto es importante porque de repente se van a encontrar con unas sales raras por ahí. Este sería el ion sulfuro. Este sería el ion sulfuro. Y este otro sería el anión sulfuro monoácido. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, ¿y este se forma por la formación de una molécula de agua? No, esto no tiene nada que ver con el agua. Ah, ya. Es porque el ácido sulfídrico tiene dos hidrógenos. Y los ácidos que tienen dos hidrógenos pueden formar dos sales. Ah, claro, sí. Ya. ¿Ya? ¿Entiendes ahora? Sí, profe. Si Sí, ahora pierde los dos hidrógenos es ion sulfuro. Si pierde un solo hidrógeno es sulfuro ácido o sulfuro monoácido. ¿Ya? Ok. ¿Y de qué depende de que pierda uno o dos hidrógenos? De una cosa que se llama constante de acidez. Pero todavía no hemos llegado al ácido base. ¿Ya? Así que no te Ya, preocupes profe. todavía de eso. En Ok. realidad, el primer hidrógeno es más ácido que el segundo hidrógeno. Así que normalmente podríamos llegar hasta el mono, va a depender del pH. Esa es otra complicación, no estamos en eso ahora, pero para darte la respuesta, que es una pregunta súper pertinente, depende del pH al cual la sustancia se encuentre. ¿Ya? El problema es que el hidrógeno sulfurado o ácido sulfídrico no es una molécula, o sea, nosotros podemos producir hidrógeno sulfurado. En realidad nosotros no. Las bacterias que viven en el intestino producen hidrógeno sulfurado o ácido sulfídrico. Pero es venenoso, así que desde un punto de vista metabólico no tiene demasiada importancia. Ya vamos a llegar a los importantes. Estos son simplemente ejemplos, o más bien ejemplos. Ya. Bueno, aquí aparecen otras sales binarias. Están el cloruro ferroso, el cloruro férrico, el sulfuro de sodio, el sulfuro de aluminio. ¿Ya? Ya, es aquí donde yo quería llegar, porque esto es lo más relevante para esta clase de repaso, resolución de dudas. Los famosos oxiácidos. Los oxiácidos se derivan de ácidos ternarios. Tal como dice ahí, son compuestos formados por la combinación oxígeno, hidrógeno y un no metal. El no metal puede ser cromo o manganeso, con sus valencias más elevadas. A propósito de lo que me dijeron anteriormente, me hicieron una pregunta a alguien con el manganeso, una niña por ahí. Ya, entonces la fórmula siempre va a ser HXO. El oxígeno va al final, va al lado derecho, y el hidrógeno al lado izquierdo. Y el metal va en el medio. Perdón, el no metal va en el medio, porque estos se forman con no metal, no con metal. Con la excepción del cromo y el manganeso, ¿ya? Porque el cromo y el manganeso son metales. Ya. Para la nomenclatura, ¿cómo se forman los oxiácidos? Para la nomenclatura tradicional, es lo que viene ahora. Yo no les recomiendo que lo hagan porque van a perder mucho tiempo estudiándolo, y para la experiencia que ustedes tienen en química, lo único que los va a hacer es, les va a hacer perder el tiempo. Les va a hacer perder el tiempo, y háganme caso a lo que yo les voy a decir. Pero se los voy a mencionar de todas maneras.
Aquí aparece esta enorme lista, ¿ya? Fíjense que aquí aparecen varios ácidos ternarios. Los derivados del cloro. Podría ser del bromo y del yodo, ¿ya? El cloro tiene valencia, ya saben ustedes, se combina con varias valencias, ¿no es cierto? Entonces tenemos la valencia 1, 3, 5 y 7. Si se combinan con una molécula de agua, se van a generar estos 4 ácidos, que son el hipocloroso, el cloroso, el clórico y el perclórico. Yo sé y yo me alegro mucho porque ustedes, como estudiantes de medicina, lo hacen. Tratan de no aprenderse las cosas de memoria, porque yo hacía lo mismo cuando no era estudiante. Y lo que me aprendí eran las reglas mnemotécnicas para escribir las sales, por ejemplo. Pero eso toma mucho tiempo. Así que del cloro, del bromo y del yodo son HClO, HClO2, HClO3, HClO4 y punto. No hay más. No le sumen una molécula de agua cuando yo les pida la fórmula del ácido perclórico. Apréndanselo de memoria y punto. HClO4, que es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que se vende como cloro, como en realidad es, perdón, el que se vende como cloro es el hipoclorito. Este también tiene importancia. El hipocloroso, ustedes han ido al supermercado y han comprado cloro, ¿no es cierto? Dice cloro, pero abajo dice hipoclorito de sodio. ¿Por qué? Porque lo que realmente tienen es ácido hipocloroso. Lo mismo pasa con el bromo, con el yodo, pero los más importantes son los derivados del cloro. ¿Ya? El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene 2 ácidos, en realidad un ácido que me preocupa y les voy a pedir que lo aprendan. Es el ácido sulfúrico, punto. H2SO4. El resto no se los voy a pedir, ¿ya? Y respecto del ácido nítrico, de los ácidos derivados del nitrógeno, hay 3. El hiponitroso, el nitroso y el nítrico. Pero el que me interesa es el ácido nítrico, ¿ya? Del resto, olvídense. Y con respecto al ácido carbónico, este sí que lo tienen que conocer, H2CO3. Porque desde el punto de vista fisiológico tiene mucha importancia. El ácido carbónico, que en realidad es CO2 en agua, cuando el anhídrido carbónico se disuelve en agua, se forma el ácido carbónico. Y el ácido carbónico, ¿qué pasa? El CO2 en agua tiene características ácidas, porque acidifica el pH. Eso significa que se forma un ácido. Y el ácido que se forma es el H2CO3, que es sumamente inestable, pero existe, aparece transientemente, por lo menos. Ya, a ver, ¿les quedó claro lo que les dije y los consejos que les di? ¿Sí o no? Profe, Dime, yo tengo una duda, dime. pero con respecto a me quedó claro todo lo que explicó, pero tengo una duda con respecto a los prefijos de las moléculas de agua. ¿Eso tenemos que saberlo? ¿O cuando se usaba como meta? No, porque se refiere, en realidad, yo estoy hablando de los oxiácidos. El único oxiácido que tiene esos prefijos son los ácidos derivados del fosfato. Aquí está la historia de los ácidos derivados del fosfato. O sea que tenemos que saberlo solo para el fosfato. Claro, el ortofosfórico. El resto no lo voy a pedir. ¿Para qué se los voy a pedir? ¿Para qué les voy a hacer perder tiempo aprendiéndose de memoria esto?
Si yo ni siquiera me lo sé, el único que recuerdo es este porque es el único que uso. ¿Se dan cuenta? Claro, si ustedes estuvieran estudiando química en la Facultad de Ciencias Químicas, les pedirían que se aprendieran de memoria todo. Yo me tuve que aprender de memoria toda esta cosa. Pero para el trabajo que ustedes van a tener, pensando en eso, el único que me interesa es el ácido ortofosfórico, que para más remate, si ustedes lo miran en internet, aparece muchas veces como ácido fosfórico, ¿ya? Entonces, ácido ortofosfórico o ácido fosfórico para nosotros va a ser lo mismo, lo mismo. Y se olvidan de una molécula de agua, de 2 moléculas de agua o 3 moléculas de agua. El que tienen que acordarse es, de la fórmula que tienen que acordarse es del ácido ortofosfórico. Porque los ortofosfatos o fosfatos son importantes en este curso. ¿Te quedó más o menos claro lo que te dije, no es cierto? Sí, muchas gracias, profe. Ya. Justo me hiciste la pregunta de lo que venía. Y ese consejo va para todos los demás. ¿Se dan cuenta que no tienen que aprenderse todo de memoria? ¿Se dan cuenta de que tenemos cierta racionalidad para funcionar? ¿Qué significa eso? Que yo siempre lo digo, hay una cosa que se llama descriterio, que de repente no sé por qué a los profesores de repente como que nos gusta llenarlos de datos. Y muchos de los datos no sirven. Hay datos que sirven y datos que no sirven. Y sobre todo ahora que estamos en este curso, que tiene las características que tiene, no los voy a hacer perder el tiempo para que se aprendan todo eso de memoria. Cuando lo único que les voy a preguntar, cuando veamos el ácido base, son reacciones de las sales de fosfato o del ácido fosfórico u ortofosfórico. Ya, dicho eso, avanzamos. Bueno, aquí aparecen un montón de oxidácidos que son importantes. Yo creo que ustedes ya pueden tener una relación de lo que para este curso podría tener cierta importancia y qué ácidos deben conocer. Por lo menos los del cloro, pero son muy fáciles, HClO, HCl2, o 3 o 4. Y en realidad al que le vamos a dar más trascendencia es al perclórico. Y todos estos ácidos son fuertes, chiquillos, así que se ionizan completamente en solución acuosa. Con respecto a los ácidos oxidáceos derivados del azufre, el ácido sulfúrico, cuyo anión es, y aquí les puse los aniones, porque los aniones son importantes para formar las sales. Entonces, cada vez que el ácido sulfúrico forme una sal, se va a transformar en sulfato, sulfato de. En este caso, del perclórico va a ser perclorato de. Eso sí que tienen que saberlo. El cambio de nombre que se produce cuando pasan del ácido a la sal. Del carbonato. El H2CO3 forma los carbonatos. Los silicatos no nos interesan porque no estamos estudiando las piedras. Pero aquí hay uno que me interesa porque lo vamos a ver en oxidorreducción. El ácido permangánico. Alguien me había preguntado por los compuestos de manganeso con la valencia mayor. En este caso, el ácido permangánico, la valencia del manganeso es la mayor, el 7. Y los permanganatos son importantes en oxidorreducción. Además que en la química tradicional, la química clásica, el permanganato de potasio, por ejemplo, son compuestos que antes se solían utilizar como desinfectantes, ahora ya no, porque son, claro, desinfectan, pero también pueden matar a la persona, así que hay que tener cuidado con estos ácidos. Y el otro es el crómico y el dicrómico, más el dicrómico que el crómico, porque los dicromatos también los vamos, cuyo anión es CR2 o 7 menos 2, está puesto acá, me interesa, ¿no? En oxidorreducción. Entonces, permanganato y dicromato, y tal vez cromato, no se olviden de esto, porque lo vamos a ver en oxidorreducción, ya se van a dar cuenta.
cuando lleguemos a esa materia. ¿Alguna duda con respecto a esto, chiquillos? Parece que ninguna. Ya, las oxisales. Tradicionalmente las sales se forman a partir de la combinación de un metal, un no metal y oxígeno, tal como aparece acá. Ahora las oxisales se forman también en las reacciones de neutralización. Ya vamos a ver las reacciones de neutralización en detalle. Es una reacción entre un ácido y una base con la formación de agua. En realidad, cuando un ácido, como el ácido clórico, reacciona con hidróxido de potasio, que es una base, la única reacción ocurre entre el hidrógeno y el hidroxilo. Y se forma, aquí aparece la sal. Pero cuando hay agua, en realidad ustedes no tienen sal, sino que lo que tienen son iones potasio y iones clorato. ¿Por qué? Porque más del 90% de las sales, yo diría sobre el 95% de las sales son electrolitos fuertes. Ojo con lo que estoy diciendo, se ionizan completamente en agua. Eso implica que cuando ustedes tienen una solución de cloruro de sodio, ustedes no tienen cloruro de sodio como en el cristal. Ustedes tienen ion sodio acuoso, porque está hidratado, y ion cloruro acuoso, porque está hidratado. Cuando ustedes disuelven una sal en agua, las sales se ionizan, se disocian, porque el agua rompe el enlace iónico de la sal cuando está en su forma sólida. Por lo tanto, además, los iones que se forman se rodean de moléculas de agua, porque los iones tienen carga, y el agua es una molécula dipolar, es un dipolo, es polar, por lo tanto, tiende a rodear los iones en un fenómeno que se llama solvatación. Entonces, lo mismo pasa con el fosfato de calcio y el sulfato de calcio. Eso significa que si ustedes disuelven sulfato de sodio en agua, se generan iones sodio y iones sulfato. Si ustedes han entendido lo que yo les he pasado ahora, no les va a ser problema el disociar las sales. ¿Saben por qué? Porque van a saber en qué estructura se disocia la sal. Por ejemplo, el clorato de potasio tiene un catión, que es el potasio, y tiene un anión, el ClO3, porque funciona como una sola unidad. Chiquillos, todo esto que está aquí, y por eso se les escribe acá, todos estos aniones funcionan como una sola unidad, y en agua los van a encontrar con esta estructura. No por ejemplo, en el caso de los carbonatos, no van a encontrar carbono y oxígeno separados. Lo que van a encontrar es una molécula, un anión, que tiene esta estructura, carbono unido a 3 oxígenos y con 2 cargas negativas, y más encima moléculas de agua rodeando el carbonato. Entonces, es por eso que es importante la nomenclatura. Es porque les hace la vida mucho más fácil cuando vemos la estequiometría, cuando vemos los términos de concentración de soluciones, cuando vemos el óxido de reducción, cuando vemos el ácido base. No es por joderle la vida ni hacerle la vida más difícil. Es porque van a poder entender mejor el fenómeno que está ocurriendo cuando hablamos de reacciones, por ejemplo, ácido-base. Y no van a decirme, profesor, ¿por qué cuando usted solubilizó el sulfato de sodio no me rompió el azufre del oxígeno? Y yo te voy a contestar, porque el azufre y el oxígeno forman un sulfato, y toda esta parte de la molécula funciona como una sola unidad. ¿Ya? Bueno, volvamos a las sales. Ustedes saben que tienen que indicar, tienen que saber el nombre, por lo menos el nombre de dónde viene. Por ejemplo, este es nitrato de plata. ¿De qué ácido viene? Del ácido nítrico.
cuando el ácido nítrico forma sales, cambiamos el nítrico, el final ico por ato. Entonces la sal es nitrato de plata. Lo mismo en el caso del sulfato. Sulfato de sodio. ¿De qué ácido viene? Viene del ácido sulfúrico. Ico, ato. Sobre todo para los que nunca tuvieron esto en el colegio. En el caso del hipoclorito de potasio. Hipoclorito de potasio. ¿De qué ácido viene? Del ácido hipocloroso. Del ácido hipocloroso. Ya. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a esto? Creo que ninguna, profe. Parece que ninguna. Qué bueno. Es importante que en esta sesión, que es una especie de repaso y resolución de dudas, la aprovechen y entiendan de lo que estamos hablando. Ya, aquí tenemos cómo se forman las sales. Está explicado prácticamente lo mismo que les dije anteriormente. Vale para las sales de... Este es el ácido perclórico. Por lo tanto, se forman los percloratos. Los percloratos. Bueno, a lo mejor eso no se los dije, no insistí demasiado. Pero, por ejemplo, el ácido sulfúrico forma sales con el ato. Y si tienen dos ácidos, uno con mayor valencia y uno con menor valencia, al con menor valencia, en vez de utilizar el prefijo ato, usan el prefijo ito. Por lo tanto, de las sales derivadas del ácido sulfuroso, en vez de ser sulfato, sería sulfito. Y esto indica de que la sal viene del H2SO3 y no del H2SO4. ¿Ya? Lo mismo pasa con el ácido nítrico. El ácido nítrico genera nitratos, pero hay otro ácido derivado del nitrógeno que es importante, el ácido nitroso. Ese genera nitritos. Entonces, cuando el ito indica que se ha formado a partir de un ácido con la menor valencia. Pero ya más o menos les dije. Vamos al fosfato. Al fosfato. El ácido ortofosfórico o fosfórico tiene 3 hidrógenos. Por lo tanto, los fosfatos no son los únicos aniones que se pueden formar para formar sales. Hay otras 2 posibilidades. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso del ácido sulfídrico? Que se podían formar 2 sales. Pues bien, con este ácido, con el ácido ortofosfórico, como se generan 3 aniones, el fosfato propiamente tal, que es PO4 menos 3, PO4 menos 3, está puesto acá, hay un segundo anión, yo creo que ustedes ya se podrían empezar a imaginar cuál es. Vale con colocar el punto ahí. No podía borrar esa cosa, pero bueno. El segundo anión que se genera es este. H, P, O, 4. ¿Qué carga tendrá? ¿Menos 1 o menos 2? Menos 2. Menos 2, muy bien. ¿Ah? Menos 2. ¿Alguien por ahí dijo eso? ¿Que sentí una voz? Sí, yo lo dije. Menos 2. No, si a ti te escuché claramente, pero escuché otra. Ah, Ese es el fosfato mono
ácido. También le llaman dibásico, pero quédense con la nomenclatura que yo les estoy dando ahora. Eso es por si acaso les aparece. Hay un contrasentido, tiene sentido lo que, pero se lo voy a terminar de comentar, por si acaso lo ven por ahí. Más que preguntárselo, es por si acaso lo ven. La otra posibilidad es con 2 hidrógenos. Por lo tanto, el otro anión que se puede formar es el H2PO4 menos. ¿Cómo se llama ese? ¿Se imaginan? Si el primero es fosfato monoácido, ¿cómo se llamará ese? Fosfato diácido. Fosfato diácido. Fosfato diácido. ¿Perdón? Menos, es que hay alguien que me responde ahí, pero no le escucho bien, así que discúlpenme. Ese sería el fosfato diácido. Por lo tanto, tenemos, si ustedes me forman, tenemos 3 sales de fósforo. La primera es la tradicional, fosfato de sodio. ¿Y cómo será la fórmula del fosfato de sodio? Espérense, chiquillos, déjenme escribir acá. Ya. Y de nuevo se puso el punto. Odio ese punto que aparece ahí. Ya. Ustedes saben que el sodio se combina con valencia 1, ¿no es cierto? O con estado de oxidación más 1. O el ion sodio es más 1. Por lo tanto, si ustedes quieren formar el fosfato de sodio, ¿cuántos sodios me van a colocar? 1, 2 o 3. 3. 3, exactamente, 3. Porque necesitan 3 sodios para equilibrar la carga del fosfato. ¿Ya? 3 sodios para equilibrar la carga del fosfato. Entonces esta cosa monona que les voy a colocar acá se llama fosfato de sodio, PO4. Y como el sodio tiene valencia 1, no es necesario colocar paréntesis. Simplemente queda así. Y si ahora queremos formar el fosfato monoácido de sodio, fosfato monoácido de sodio, ¿cuántos sodios irán? 2. Y un Muy hidrógeno. bien, van 2 sodios. Van 2 sodios, un hidrógeno y el PO4. Miren qué bonito. No sé, yo lo encuentro bonito. Yo no creo que ustedes lo encuentren bonito, pero bueno. Este sería el fosfato monoácido de sodio. Y la sal que nos falta sería la del fosfato diácido, ¿no es cierto? Sería, ¿cuántos sodios para el diácido? 1. 1. Súper bien. Hidrógeno 2, PO4. Pregunta, ¿entienden esto sí o no? Y les pregunto a todos, por favor. Sí, profe. Ya, ¿no hay ningún problema en el chat? No han dicho nada. Ya, entonces yo estoy suponiendo que no hay ningún problema. Entonces la terminología es fosfato diácido, fosfato monoácido. También se usa el término básico, pero al revés. Este sería el fosfato dibásico y este sería el monobásico. Lo único que voy a hacer es complicarle la vida, así que sigamos con la nomenclatura tradicional. Y voy a insistir con un último ejemplo, que no sé si lo puse yo en esta clase, que es, parece que no hablé nada del, bueno, ahí están los casos del, ya, estamos terminando esta materia, que es el carbonato. ¿Y por qué se los menciono? Porque el carbonato, los carbonatos son, mejor dicho, los carbonatos ácidos son importantes.
Yo creo que ustedes conocen este compuesto, ¿no es cierto? Lo vimos ayer, NaHCO3. Parece que a ustedes se los indiqué. Ya. A propósito, oye, les subí la cápsula, quedó una tremenda cápsula, así que se las tuve que subir a YouTube y a Google Drive, porque era grande, así que... El ácido carbónico tiene 3 hidrógenos, ¿no es cierto? Es ustedes, 2 hidrógenos, perdón, H2CO3. Entonces, por analogía a lo que acabamos de ver, tenemos 2 aniones derivados del ácido carbónico. Este sería el ácido carbónico para entiendan lo que estamos hablando. Entonces, tenemos 2 aniones derivados del ácido carbónico que funcionan como una sola unidad. Primero, el que ustedes podrían predecir fácilmente, CO3. ¿Qué carga tiene el carbonato tal como está escrito? Menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Este sería el carbonato. ¿Y cuál sería la otra posibilidad? El carbonato monoácido, ¿no es cierto? El carbonato monoácido. ¿Cuál sería el carbonato monoácido? Sería... pues déjame escribir acá. Le puse un punto ahí. Sería este H. No, me quedó... un poco diestro para esto. HCO3. ¿Cómo se llamaría este anión? A ver, ¿qué carga tendría este anión primero que nada? El HCO3. Menos 1. Menos 1. Menos. Entonces no tienen que colocar el 1. Colocan simplemente menos. Ya. Ese anión se llama bicarbonato monoácido y actúa como una unidad. HCO3, pero también se llama ion o anión bicarbonato. Se los voy a escribir, porque es el término que se usa en clínica. Anión bicarbonato. Y cuando ustedes compran bicarbonato de sodio, compran un polvito blanco, que tiene la siguiente forma. Na2CO3. Perdón, ese es eso para nosotros es un veneno porque así alcaliniza el pH. Esto es lo que compran. NaHCO3, ¿no es cierto? Ese es el carbonato monoácido de sodio, llamado también carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio. Y es un antiácido porque neutraliza los protones. Ya lo van a entender bien cuando veamos ácido-base. Todavía no es el momento. Ya, ¿alguna duda con respecto a esto, chiquillos? Parece que no. Díganme por ahí ustedes que están viendo el chat. No, no hay nada en el chat. Ya. Se fueron todos. Ya, este sería una sal derivado del sulfato de aluminio. Este es como me escribiría en la fórmula del sulfato de aluminio, nada más que eso. Ya. Amoníaco y ion amonio. Esto es parte un poco de la materia que viene, pero quiero que desde ahora empiecen a pensar en el amoníaco. El amoníaco es un gas y es soluble en agua. Actúa como una base, por lo tanto le roba un hidrógeno al agua y forma ion amonio. Y en esta reacción el agua, como pierde un hidrógeno, forma iones hidroxilo.
Esa es la reacción, que la vamos a ver en detalle, que está en detalle explicada en las clases de ácido base. Ahora, el ion amonio, puede formar sales. Recuerden que no sé si se los dijo anteriormente, pero bueno, el NH4+ actúa como una unidad. Por lo tanto, el NH4+ tiene una carga positiva. ¿Por qué tiene una carga positiva? Porque si ustedes miran la estructura de la molécula, el nitrógeno tiene normalmente 5 electrones en su capa de valencia, ¿no es cierto? Y hay 2 electrones que no están compartidos. El protón o el hidrógeno que le saca a la molécula de agua se une como protón. Se une directamente a esos electrones, utiliza los 2 electrones no compartidos del nitrógeno para formar un enlace. Por lo tanto, se está llevando un electrón de la capa de valencia del nitrógeno. Eso hace que el nitrógeno, en vez de quedar con 5 electrones en su capa de valencia, queda con 4 electrones. Por lo tanto, pierde un electrón, y al perder un electrón, el nitrógeno queda con una carga positiva. Por eso que el ion amonio se escribe de esa manera, NH4+. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Lo que pasa es que no quiero abusar de su paciencia. De repente yo soy un poco latoso, pero si ustedes miran la estructura del amoníaco, el amoníaco está unido mediante un enlace. Mediante un enlace. En realidad me sale más fácil. No, hagámoslo esto después en el seminario porque me sale más fácil mostrarle, no es materia de esto directamente, pero el nitrógeno está unido a los 3 hidrógenos mediante 3 electrones de su capa de valencia y deja 2 electrones en un orbital que no es enlazante. Y ese orbital no es enlazante, como tiene 2 electrones disponibles, puede unir protones. La cuestión es que como el amonio tiene carga positiva más 1, puede formar sales. Por ejemplo, aquí tiene varios ejemplos, tengo varios ejemplos. El nitrato de amonio, el sulfato de amonio, el fosfato de amonio. Fíjense que en el sulfato de amonio es igual que si tuvieran un cloruro, por ejemplo, o un cloro, que viene del ácido clorhídrico. Como el sulfato tiene 2 cargas negativas, necesita y tiene 2 hidrógenos, cuando construyen la sal, reemplazan esos 2 hidrógenos por 2 moléculas de amonio, porque cada molécula de amonio se une con una carga positiva. En el caso del fosfato de amonio, ¿por qué tiene 3? Porque viene del ácido ortofosfórico, que es H3PO4. Entonces puede unir 3 NH4. Y el hecho de que tenga una carga positiva lo hace funcionar como si tuviera valencia 1. Por lo tanto, la valencia 1 no la escribimos, por lo que el sulfato queda de esta manera, no entre paréntesis, porque estamos usando el número 1, y en todos los casos que aparecen acá, lo que ocurre realmente es que, se los voy a colocar y después los voy a borrar para que se den cuenta. Yo creo que ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Entonces los coloco acá. Lo que habría aquí realmente es un 1, ¿no es cierto? Es un 1. Y esto lo tiro para arriba. Pero los unos, como ya les he dicho, en química no se colocan. Entonces no escribimos eso. Escribimos simplemente eso. Ya. ¿Alguna duda con respecto al ion amonio, chiquillos? No, profe. Ya. Este se los menciono porque, aunque hasta ahora no les había hablado del ácido cianhídrico, este es un ácido que tienen que conocer porque
se utiliza como estudio, como ácido para estudiar la respiración a nivel mitocondrial. ¿Por qué? Porque es un tremendo veneno. Tal vez es el mejor de los venenos que existe en la naturaleza. Si ustedes... Mejor no digo lo que iba a decir, porque se está grabando. El ácido cianhídrico y las sales de ácido cianhídrico se han utilizado normalmente para matar personas, porque inhibe la respiración celular a nivel mitocondrial, y la inhibe tan drásticamente que la síntesis de ATP se detiene inmediatamente, y nuestro organismo no puede seguir funcionando. Recuerden que prácticamente todas nuestras células tienen mitocondria. Yo diría que la única excepción son los eritrocitos. Los eritrocitos maduros no tienen mitocondria, porque los precursores de los eritrocitos sí tienen mitocondria. Bueno, el cianuro tiene esta estructura, y ya saben que las sales del ácido cianhídrico se denominan cianuros. Aquí hay una especie de excepción a lo que habíamos visto. ¿Por qué? Porque hay otro ácido que tiene otra estructura para el cual se usa el término cianato. En el caso del ácido cianhídrico se usa el sufijo uro, ¿ya? Se los marco, lo borré ahí. Uro. Bien. Y con eso terminamos esto. Aquí aparecen, en el caso del hierro, que tiene 2 valencias, tenemos 2 sales de cianuro ferroso, que utiliza la valencia 2, y el cianuro férrico, que utiliza la valencia 3. Bien, dicho esto, ¿dudas con respecto a esto? Terminamos con esta parte. Yo creo que ya los he tenido hartos datos, ¿ah? No me estoy tratando de arrancar ni mucho menos. Si quieren podemos ver algunas otras dudas, pero les digo de que todavía tenemos tiempo. Yo creo que, a ver, yo sé que pueden tener dudas de la materia de estequiometría, pero podríamos usar parte del seminario de... Bueno, para la próxima semana tenemos seminario de soluciones. Las dudas que tengan, de estequiometría las podemos ver ese día, y el viernes podemos analizar las dudas de estequiometría y soluciones. ¿Les parece? Porque todavía no les voy a hacer pruebas en los seminarios. ¿Ya? Al contrario. Profe, y a pesar de que no seamos todos de su seminario, ¿podría mandar el enlace para que más nos podamos conectar? Sí. ¿O es solo para su...? Ah, ya, muchas gracias. No, sí lo voy a hacer. ¿Sabes lo que pasa, chiquillos? Es que ayer pensé que... bueno, yo no sé si todos los profesores ayudantes, que yo les pedí a los profesores ayudantes que se conectaran con ustedes. Hay profesores que yo sé que se van a conectar. El profesor Roberto Reyes ya ofreció para hacer una ayudantía el próximo jueves, me parece. El profesor Benjamín Suárez, que tiene mucha buena voluntad, también se va a conectar con ustedes, pero yo no sé si todos se van a conectar en sesiones extra. Por lo tanto, yo siempre me voy a conectar en este tipo de sesiones. Y bueno, y si quiere venir todo el curso, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Porque aguantamos con el sub creo que podemos invitar hasta 300 personas, me parece. No creo que vengan 300 personas, porque siempre hay estudiantes porque esta química que hacemos nosotros es un poquito más elevada que la química que se ve en los colegios donde se enseña mejor la química, que normalmente, bueno, está el Instituto Nacional y otros colegios,
los colegios privados fundamentalmente, pero no todo el mundo va a los colegios privados porque son caros. Así que no hay ningún problema. Entonces, ya, ¿qué les pareció este sistema? Antes de terminar. Súper bueno, profe. De verdad que sirve mucho este espacio como para reforzar la materia, también como para resolver dudas. Así que encuentro que es demasiado útil. Ya, y entonces vamos a continuar el próximo viernes con esto. Próximo viernes, como ya van a haber tenido el seminario de soluciones, podemos ver la materia de estequiometría y soluciones, ¿ya? Y las dudas que tengan ustedes. Lo que sí yo les recomiendo, bueno, ahí van a aparecer más dudas de manera muy, muy natural. Lo que sí yo les recomiendo sí que hagan un listado de las dudas que tienen, porque cuando a veces uno no anota, se le olvidan después. Y cuando uno llega, que a mí me pasa de repente. Así que anoten las dudas que tengan del seminario, las dudas que no hayan aclarado con sus profesores, y las dudas que naturalmente les van a surgir cuando vean los ejercicios de soluciones que les vamos a pedir. Ahora, esto paulatinamente se va a ir complicando en el sentido de que vamos a ir acumulando materia. Entonces, no se queden con dudas fundamentales de la materia. Hay otro aspecto que a mí me interesa mucho, que vimos, pero lo podemos ver en el seminario de propiedades coligativas, que va a ser dentro de 2 semanas. Que se refiere directamente a lo que son los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles, y cómo se ionizan y cómo se disocian, por ejemplo, los ácidos y las sales. Pero yo creo que ustedes ya se deben haber dado cuenta que la ionización ocurre en relación a la unidad molecular, y cuando yo hablo de unidad molecular, hablo, por ejemplo, del fosfato. El fosfato como tal es una unidad. Entonces, cuando ustedes ionizan sales de fosfato o disocian sales de fosfato en agua, que es un proceso que ocurre, la separación ocurre entre el sodio y el fosfato, que se mantiene como una unidad. Eso me interesa que les quede bien claro, porque si entienden bien eso, ustedes van a estar realmente al otro lado. Ya. Entonces nos veríamos tenemos seminario el próximo, bueno, dependiendo de si son del miércoles o del jueves, tendríamos seminario en la próxima semana, miércoles o jueves, dependiendo de la sección a la cual pertenezca. Y la sección esta, y la reunión esta la vamos a hacer el viernes a las 3 de la tarde, ¿les parece? Ya, profe. Ya, entonces nos estamos viendo. Sí, si quieren, la próxima vez voy a invitar a más personas. Pero esto lo voy a subir, así que no se preocupen. Ya, nos estamos viendo, chiquillos, que les vaya súper bien. Si tienen cualquier duda de la materia, me preguntan, ¿ya? Me pueden preguntar vía email. Aunque no sea... Gracias, profe. Me pueden hacer preguntas de la materia que se está subiendo, porque se ha subido harta materia. Ya pues, chiquillos, ya les subí las clases correspondientes a hoy día y estaríamos en paz. Que les vaya bien, muchachos. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Chao. Que esté bien. Chao, muchas Chao. gracias.